registro de la maestría de gestión farmacéutica, y siempre ahí comes, ahí trabajo, siempre hay trabajo y las reuniones, siempre tenemos reuniones por todos lados. Vale, entonces vamos a entrar. Al final voy a hacer un chequeo ahí, quiero hacer un chequeo con ustedes, ¿no? Ya, pues ya se acabaron las transferencias de asignaturas de un lado para otro y de cambio, ya se cerró, entonces ya saqué la lista, entonces quiero verificar realmente quiénes son los que están acá, de cuáles son los estudiantes que están acá, porque ahí en el chat apenas hay 26 estudiantes y resulta que en este listado aparecen 36 estudiantes. Ya. Entonces, esperemos un poquito, vamos a avanzar y esperemos un poco, ¿verdad? Mientras intermedio hacemos el llamado listo para ver quiénes son los que están acá. Un momentico ahí. Esto es lo que encontré. Bueno, entonces vamos a un momentico ahí. ¿Cómo se escucha? Va que ya el micrófono lateral como que se me dañó. Estoy con el micrófono del computador. ¿Cómo se escucha bien? Sí, profe, se escucha bien. Ahí están viendo la pantalla de la diapositiva. Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Ahí ven la pantalla. Sí, profe. Listo, pues. Vamos a comenzar. Entonces, esta es vamos a ir mirando, ¿no? Por parte. Posteriormente, le voy a recomendar que vean unos videos ahí en YouTube, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo se utiliza esta guía, ¿no? Para que de pronto tengan ahí una guía cuando vayan a llenar, ¿cómo es los datos en el Excel? Pues quería como que comunicarle, ¿verdad? Digamos, la importancia de esta
este tema. Digamos, los históricos, ¿no? Anteriormente, en el decreto anterior, en el 1295, era panorama de factores de riesgo. Hoy ya cambió, ¿no? Inclusive el nombre de salud ocupacional hoy se llama seguridad y salud en el trabajo. Y también esto, ya. Ahora se llama una matriz de identificación de peligro y valoración de riesgo. Es el IPVAR que está ahí. Y en cualquiera de los dos, digamos, cuando estábamos en la parte presencial, hacíamos bastante trabajo en diferentes empresas. Ya íbamos, y sobre todo, digamos, las medianas. Sobre todo que mucha gente que no tenía pues conocimiento, ¿no? de lo que era pues la seguridad y salud en el trabajo. Digamos que con esto, en los trabajos por lo menos, no digamos en las grandes empresas porque ellos tienen su sistema, ¿no? Digamos, aquí hay pequeñas empresas, ¿no? Que pues no tienen ni conocimiento de esto, ¿no? Y trabajan en unas condiciones, primero porque hay un desconocimiento total, ¿no? Y con esto, por lo menos que pude comer en un taller, ¿no? En un taller de mecánica, que es una pequeña empresa, ¿sí? Una pequeña empresa. Y los estudiantes, pues, hicieron el comer, hicieron el trabajo ahí y las condiciones con que ellos trabajan eran unas condiciones que no eran las adecuadas. Entonces, con esta guía, pues, se hizo pues el diagnóstico, ¿no? Y se le hicieron unas recomendaciones y sobre todo que ellos tenían ahí diversos tipos prestaban diversos tipos de servicios como eran la tonería, ¿no? Pinturas de carro y lo hacían en unas condiciones inapropiadas, ¿no? Pues utilizaban unas mascarillas de telas en donde eso no estaba haciendo ningún tipo como de protección, ¿no? Entonces hubo que enseñarle, ¿no? Protección respiratoria, enseñarle el tipo de elementos que tenían que comprar, ¿no? Inclusive, pues yo eh, el clásico siempre que no alcanza la plata. Entonces yo decía, sí, ¿sabes? La vida del trabajador mecánico, pues no alcanza la plata, pero los fines de semana sí alcanza para 2 y 3 canastas de fría, ¿no? Y entonces se echaron a reír. Y sí alcanza para tener, ya, sin necesidad pues, herir susceptibilidades, ¿no? En el sentido de invertir un pesito, le invierten un pesito ¿cómo es? En la salud suya. Primero porque ustedes digamos, en la cabeza de hogar, ¿no? Tienen su familia, su esposa, su hijo. Y así como van con sobre todo los pintores, ¿no? Y sobre todo los mecánicos, las personas que elijan, ya se tragaban todo ese polvo. No tenían ningún tipo de protección, ¿no? No, estamos acostumbrados pues, a hacer lo mismo de hace 20 años, maestro. Entonces, no, pues ya llegó la hora de cambiar, ¿no? Yo dije, siempre hay un cambio, ¿no? Y hay que cambiar los hábitos y tener el concepto de si quieren durar un poquito más en la vida, ¿no? Entonces comenzaron a cambiar el sentido de verdad cómo es de crear conciencia en la gente, ¿no? La importancia de lo que es la protección. Y fíjate que la primera sorpresa que cuando fuimos y se lo mostramos, porque de todas maneras el dueño, eso corre, los elementos de protección corren por cuenta ya, pues del dueño. Entonces yo le decía que que el patrón es el que tenía que colocar.
Entonces él les daba unas mascarillas de tela, que eso no servía para nada, que servían de pronto para polvo, pero para gases no. Entonces comenzamos ahí a hablar de las mascarillas de doble cartucho y de cómo cambiarla, sí, porque eso el pintado de los carros lo hacían en un cuarto encerrado y eso alcanzaba concentraciones altísimas de solvente, ¿sí? Y le dije que esto tenía que mejorar porque alcanzaba unas concentraciones tóxicas. Había que hacer un sistema de extracción, ¿verdad? Y de manera que esos solventes fueran a una cortina de agua. Yo le dije que colocaran como una cascada, una cortina de agua para que los solventes fueran ahí, se disolvieran y ellos pasaban a un estado líquido y llegaran a una alberca, y con eso ellos disminuían, porque de todas maneras, y había que poner una chimenea, porque si si usted extrae esto con un extractor, mire la dirección, se lo está metiendo al vecino, ¿ya? Y ahorita viene aquí ¿ya? La parte ambiental, a quitarle porque usted está contaminando, tendría que entonces tener una chimenea altísima. Entonces, esas son las, digamos, las intervenciones que se podían hacer. ¿Ya? Dentro se les hizo saber todo y el orden y aseo, porque siempre estos pequeñas empresas tienen un desorden tremendo, ¿no? Entonces se ha podido trabajar bastante en los restaurantes también, en las panaderías, en las tiendas. En las tiendas logramos comer también el desorden que tienen, el desorden que hay comes en una tienda que tiene todo y lo tienen de una forma como desordenada, ¿no? Y los incendios, la parte de prevención de los incendios, sí, que es muy importante, las condiciones mínimas que debe tener. Bueno, eso lo vamos a mirarlo después, vamos a entrar y después le sigo contando pues, otras anécdotas. Entonces, miremos qué es la GTC 45. Mire, en una empresa, la matriz de identificación de peligro y de riesgo es el diagnóstico. Eso siempre arranca por aquí. En un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, hay que tener primero esto, ¿verdad? ¿Cómo es la matriz de identificación de peligro y de riesgo? Porque de aquí es donde se va a desprender o desplegar todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Aquí van a salir las capacitaciones, ¿no? Aquí van a salir los programas de vigilancia epidemiológica, la priorización de los peligros que puedan generar un efecto dañino a la gente, equipos, materiales y el ambiente, ¿no? Entonces, este diagnóstico nos va a servir para eso, ¿verdad? Para tener un plan de acción, ¿verdad? Tener un plan de acción para intervenir todos estos peligros que se puedan materializar. ¿Y dónde se van a dar este tipo? En todos los lugares de la empresa. En la empresa está por sectores y en esos sectores hay trabajadores, ¿no? Lógico que en una parte van a estar más expuestos que otra. Tenemos trabajadores, ¿verdad? En las áreas administrativas, que en la actividad tienen computadores, ¿no? Están sentados, están dirigiendo, están los gerentes, ¿no? Las secretarias. Entonces ellos van a tener unos peligros diferentes el que está en el área de producción. En el área de producción, digamos, la exposición, dependiendo, ¿no? La actividad económica, la exposición va a ser mayor. Los trabajadores ahí en el área de producción van a tener una exposición mayor, dependiendo cómo es el tipo acuérdense que las empresas están catalogadas por riesgo. Hay 5 clases de riesgo. El riesgo 1, nosotros que somos riesgo 1 bajo, porque es educación. Pero les había comentado, dentro de la universidad, fíjense que la universidad tiene varios centros, pero dentro de la universidad hay unos centros de trabajo que de docentes que trabajan con sustancias químicas, o sea, esos están más expuestos. Por eso ese grupo minoritario,
la universidad los tiene afiliados a un tipo de riesgo más alto, tipo 3, porque están expuestos a sustancias químicas, ¿verdad? Entonces están más expuestos que aquellos que están dando únicamente clases en los salones. Bien, entonces, esta GTC 45 no es más que todo un diagnóstico, ¿no?, de las condiciones laborales de cualquier empresa. Esto no solamente se aplica, eso se aplica a todo, hasta en la casa. Si ustedes lo quieren aplicar en su casa, esto es importante. ¿Ya? Entonces, ahí, espera un momentico, ahí, a ver. Entonces, este diagnóstico nos permite elaborar, mire, pautas de orientación, aquí está, ¿verdad?, al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. O sea, antes de montar, ¿verdad?, yo tengo primero que hacer mi diagnóstico de la empresa para montar, entonces, para comenzar a implementar mi sistema de gestión, ¿ya? Ya lo que vemos es un proceso lógico por etapa, ¿verdad? Y con el ciclo de PHBA. En los sitios de trabajo, mediante la identificación del peligro, mira, y la localización, es importante. ¿Dónde está localizado? En la parte administrativa, ¿verdad? En la parte productiva, en las áreas de acondicionamiento, en las áreas de mantenimiento, porque ahí es donde están esos peligros, ¿verdad? Y están localizados. ¿Y cuáles son las fuentes que los causan? Acuérdense que cómo se controlan los peligros: en la fuente, en el medio y en el receptor. En el fuente es donde está digamos, el problema raíz, ¿no? Y por eso es que hay que priorizarlo, porque a pesar de que una empresa esté expuesto a todos los peligros que ahorita vamos a ver ahí en la GTC 45, pues hay que priorizar. ¿Por qué? Porque no hay que intervenir aquellos peligros que tienen una frecuencia muy alta, ¿verdad? Por lo tanto, me van a dar unos peligros que tienen una frecuencia muy alta, que me van a dar unos riesgos altos. ¿Por qué? Porque esos son los que están generando accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Esos son los primeros que voy a priorizar. Eso no quiere decir que los demás no les ponga atención, sí, pero van quedando, ¿verdad? Van quedando digamos, en un nivel de priorización. Primero están estos. Por eso es que ojo, aquí hago una apreciación acá muy importante. Cuando me vayan a presentar, y presentar los datos, por favor, no me lo presenten en Word, porque se los pongo en malo. En hoja en Excel. En hoja en Excel, en Excel, ahí vamos ya. Entonces, ¿qué pasa? Que lo hacen en Word, y en Word es una tabla rígida, usted no puede, en cambio en Excel usted las puede abrir, ya. Eso se pasa. ¿Y entonces qué pasa ahí? Que vamos a hacer una semaforización. En rojo, ¿quién va a estar? ¿Verdad? Aquellos peligros que están altos. En medio, los peligros que están en amarillo, le pongo amarillo, y los bajos en verde. Entonces, cualquier persona que coja el IP bar, ahí se da cuenta, esta empresa, los peligros, porque estos son los que más presentan accidentes, ¿verdad? Y esos son los que están, digamos, priorizados, ¿no? Entonces, esto es fundamental en el IP bar, mira, identificar el peligro, se localizan, ¿verdad? ¿Cuál es la fuente que lo está causando en las áreas, ¿verdad? Si es en las máquinas, ¿verdad? O en el medio. Y la población amenazada, que es importante, ¿verdad? ¿Cuáles son las personas que están expuestas? Y esto, ¿verdad? ¿Cuáles son los posibles efectos? Cuando hablamos de posibles efectos, son los riesgos, ¿verdad? Que se puedan generar, como los accidentes o las enfermedades laborales. Y que ellos, ¿a dónde? Impactan, mire, a GEMA, gente, equipo, materiales y ambiente. En una palabra, la materia de identificación de peligro y riesgo es el instrumento, mire, instrumento de diagnóstico de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa. Ojo, oye, eso es lo que es la GTC 45, es un instrumento de diagnóstico, ¿verdad? Mire que ese es uno de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Gestionar los peligros y los riesgos. ¿Y cómo lo gestiono? Aquí está. Esta es la metodología.
el sistema de gestión te dice, sí, gestione los peligros y los riesgos de sus procesos, de su empresa. Sí, aquí está, te lo está diciendo, el 1072. ¿Y cómo lo hago? Aquí está cómo lo va a hacer, ¿verdad? Con la GTC 45. Es la metodología, cómo se identifican y se valoran los riesgos en la empresa, con la GTC 45. Entonces, cuando yo hago esto, ya yo puedo implementar mi sistema de gestión, ¿verdad? Hacer una matriz de IPVAR me va a permitir identificar, ¿verdad? Cuáles son los peligros y los riesgos que están expuestos las personas en las áreas en su proceso. ¿Quedó claro ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Háganme preguntas, interrumpen todo lo que quieran. ¿Eh? ¿Quedó claro ahí? Hasta el momento todo claro, profe. Sí, señor, todo claro. Vale, vamos a seguir. Entonces, fíjense, mire que la GTC 45 es grande, por eso le digo, léansela, porque tiene mucha letra menuda. Aquí yo estoy dando lo más importante. Extraída, lógicamente, de la GTC 45, pero esto es lo más importante. O sea, vamos a mirar la parte, digamos, macro, ¿no? de la GTC 45 y qué es lo que quiero, con esto. Que ustedes cuáles son las competencias que ustedes quiero que alcancen y cómo en sus procesos, ¿verdad? Cuando en su vida laboral, cómo aplicar esto y en su vida personal también. En su casa apliquen esto para que sepan. Entonces, ¿cómo arranca esto? Arranca con una inspección diaria, eso. En el sitio del trabajo ya, en todo. O sea, si voy a hacer algo localizado, ¿verdad? De un problema que tengo en un área de producción, vamos en un área de producción, ¿sí? Tengo una máquina que está reducida. ¿A dónde voy? A la inspección de área, ahí voy al lugar. Dice localiza, porque tengo que localizar la fuente, la máquina, ¿verdad? Ahí, en un área de producción que es la que está generando. Y esa matriz, ¿verdad? Ahí hago ese diagnóstico del ruido que está generando y levanto una matriz. Hago una evaluación del riesgo. ¿Y para qué voy? Porque acuérdense que el riesgo, te lo he dicho, el riesgo va a ser igual, es un producto, ya. Es un producto de la probabilidad por la consecuencia. Miren que siempre ese es un producto, es la evaluación del riesgo. Y es cuantitativo, me va a dar un dato, ya, me va a dar un dato cuantitativo en términos de valor. ¿Para qué? Para ver si ese riesgo lo acepto o no lo acepto. Miren, ya. Entonces, a eso vamos a ver. Aceptar un riesgo quiere decir que cumple con la normatividad legal vigente. El no aceptarlo, ¿verdad? Quiere decir que no está cumpliendo y entonces el aceptarlo, ahí es donde vienen los problemas. ¿Sí? Ahí es donde vienen los problemas que me puedo ver, ¿verdad? Metido en un problema. Si soy el directivo, lo que ya hay una responsabilidad civil, ¿no? Y si es un mando medio de un supervisor, ¿verdad? De un gerente de línea media, acuérdense de la responsabilidad penal. Lleva cana, va preso. Si se llega a presentar con él un accidente mortal. Ya, o sea, porque yo no puedo. Mire la tolerancia. ¿Qué? Cero tolerancia frente a los peligros. Mire lo que pasó con cuando estamos explicando la cuestión de la responsabilidad civil, el accidente donde murieron 31 niños, en donde hubo involucrados, mire, ahí se violó la política. Cuando usted viola la política de seguridad, entonces se puede presentar lo peor. O sea, yo no puedo tolerar porque una grúa, ¿verdad? Que tiene un procedimiento que hay que llevarla, rodarla, llevarla, montarla en una cama baja, por el hecho de rodarla unos metros y que generaba un incremento en los costos. Hombre, pero esto es fácil. Es nada más allí, muévela allí. O sea, moverla allí, mire lo que implicó. Unos segundos bastó para que se generara una catástrofe. Se apagó, entró en un desnivel y cayó la retroexcavadora y le cayó encima. En ese momento iba pasando un bus escolar y le cayó encima. Murieron 31 niños.
Mm. Mire ahora, y todo, ya, 6 personas para Guandoca, ¿ya? El supervisor de seguridad y todos los que estaban ahí, chofer, el gerente, todo preso. Eso no es. Y la responsabilidad civil, tienes que pagar los 31 muertos más las personas que estaban ahí. ¿Qué puede dar consigo eso? Una pérdida total de la empresa. Si no hay plata, la empresa paga. O sea, embargan todo, venden todo para pagar eso. Y de vaina le quedarán unas cuantas monedas para devolverle. O sea, entonces, fíjense la importancia de esto. Que aquí celo tolerancia. Tú no puedes tolerar la presencia de peligro y más cuando yo tengo personas a cargo para que tengan mucho cuidado con eso. Y cuando vayan a hacer algún tipo de reparación en su casa, cuando la operación sea de alto riesgo, cuando una operación de alto riesgo, trabajo en altura, después de 1 metro para arriba es trabajo en altura. ¿Y qué requiere la normatividad legal vigente? Imagínate que el tipo esté capacitado un mes en trabajo en altura, que tenga andamio, que tenga arnés de seguridad. No, el de todito, el man este del todito, ese man se monta ya en el techo, ya siempre lo ha reparado desde hace 20 años y nunca pasó nada. Cuando pasa, ahí le viene la roya. Entonces, cuando yo evalúo el riesgo, ¿verdad? Y entonces, el control, ¿cómo lo voy a hacer? En la fuente, en el medio, en el receptor. Y de esos peligros que me dieron, entonces yo tengo que montar, porque la 1072 me lo dice, yo tengo que montar sistema de vigilancia epidemiológica. Ya. Miren, uno de esos es la parte del cómo es el peligro psicosocial, el problema de la salud mental que ha dejado la pandemia, eso hay que evaluarlo. Ya. Entonces, por caso hay unas encuestas, ¿verdad? De, de valorar el peligro de la parte como es psicosocial, ¿no? Entonces, esto hay que preguntarnos, ¿no? Mire que esto está en la guía, ¿no? Entonces, la materia identificación, eso es lo que hay que preguntarnos primero. La materia de identificación de peligro y de riesgo permite dar respuesta. Mira, siguiente interrogante. ¿Qué peligro y riesgo están presentes en el lugar de trabajo? Cuando yo voy a hacer la inspección, vea, en el área, voy a mirar todo lo que pasa, ¿no? Alrededor del trabajador con su actividad laboral. Si está trabajando con la máquina, ¿cómo lo está haciendo? ¿Sí? ¿Qué está pasando alrededor de él? Todo eso hay que mirarlo, ¿no? Lógicamente que hay eso se llama un checklist que es una lista de verificación, porque muchas veces se nos pasan muchas cosas por alto. Entonces, cuando uno va a hacer esa inspección en el área de trabajo, uno lleva una lista de verificación y uno va mirando, hay que mirar todo, ¿no? Todo, pisos, techos, paredes, ya, orden y deseo, si el tipo tiene el elemento de protección personal, eso es lo que uno primero, ¿verdad? Si hay controles o no hay controles en la fuente, en el medio, entonces uno todo eso lo va anotando. Entonces, ¿qué lo causa? Mire, ahí está. Entonces, la fuente, ¿verdad? ¿De dónde viene la fuente? Si es una máquina, ¿no? Si es algo del medio ambiente, todo eso hay que mirarlo. ¿Qué área está afectando? Porque no solamente es el área de producción, pero resulta que tenemos unas máquinas ruidosas que el ruido como una onda también está impactando las áreas administrativas, otras áreas. Ya. Entonces, eso tiene que mirar ahí. ¿Cuántas personas están expuestas? Ahí con esa máquina, ¿cuánto hay? 4, 5, 6. Entonces, eso tengo que mirarlo, ¿no? La cantidad y magnitud, eso. Entonces, por eso uno come, uno echa mano también de la ARL, porque la ARL tiene los equipos. Entonces, en ese caso, uno dice, hombre, hagan una medición aquí en esta área, ¿no? Ellos llegan con el sonómetro, ¿no? Para medir la cantidad de ruido. Y, hombre, sí, efectivamente, hay 85. Entonces, todas estas personas que están aquí están expuestas, ¿ya? Y en cantidad, pues, entonces, y en magnitud, ¿no? Entonces hay que implementar, ¿no?, un plan de acción, de medidas correctivas, porque de seguir así, la gente se va a enfermar, ¿no? Y ahí se genera la responsabilidad civil, ¿no? Miren para que vean. ¿Qué daño puede producir? A nivel de la gente, del equipo, del material y ambiente, ya. Miren todo.
cómo intervenir, mire, y controlar esos peligros, riesgos. Ahí ahorita vamos a mirar el orden, mire, el orden en la fuente, en el medio del receptor, eso, ojo, no, eso no me lo pueden cambiar, ese es el orden que va, la fuente, porque la fuente es la raíz, ahí es donde se está generando, ahí es donde hay que acabar el de eso. Entonces, ¿por qué? Porque todos los peligros, ojo con esto, los peligros todos no se pueden eliminar. Se no puede eliminar. El ácido tiene una propiedad intrínseca, ¿sí? Que es corrosiva. Ese es el peligro. ¿Ya? Usted no puede eliminar eso. ¿Cómo va a eliminarlo? No lo puede eliminar porque es una propiedad intrínseca de él. Lo puedo controlar, es otra cosa, pero no lo puedo eliminar. Entonces, eso hay que también mirarlo. Hay peligros que no se pueden mirar, pero no se pueden eliminar, pero se pueden que controlar, minimizar el efecto, ¿ya? Evitar que se materialice y se genere como un evento, ¿no? Eso lo puedo hacer. Ahora, si los controles existentes son suficientes o no existen, eso, mire. Cuando yo llego a visitar que la máquina esa ruidosa, entonces es lo primero que miro. Hay una máquina que está generando mucho ruido y este ruido está impactando todo lo que miro. Están los trabajadores no tienen elementos de protección personal, no tienen tapones, o sea, no existe ningún tipo de control, ¿verdad? Ni en la fuente porque la máquina está generando, ni en el medio tampoco, porque no hay sistemas, digamos, que puedan detener ese ruido y está afectando otras áreas. Y en el receptor menos. Entonces eso es lo que bueno anotando en la checklist, en la lista de verificación, ¿verdad? Que no hay controles existentes. Entonces, ahí eso, cuando no hay controles existentes, ¿qué pasa? Eso, mira, que el riesgo va a ser igual a probabilidad por consecuencia. La consecuencia siempre va a ser la misma. Ojo con eso aquí. De estar expuesto la gente al ruido, siempre va a haber la posibilidad de que se genere como una enfermedad laboral, con el tiempo, lo que se llama hipoacusia o sordera profesional. La consecuencia va a ser la misma. ¿Dónde voy a trabajar yo? En la probabilidad. Ojo, lo que se cambia es la probabilidad para que no se dé el accidente o se dé la enfermedad laboral. O sea, yo no puedo cambiar la consecuencia, no la puedes cambiar. La probabilidad. ¿Y cómo cambio la probabilidad? Esto, mire, vean, ahí está. Aumentando los controles. Entre más controles yo tengo, hay menos probabilidad de que se dé el evento. Anótenlo por ahí. Se preguntica del examen, si se la pregunto. Los controles, ¿ya? Entre más controles haya, G, en la fuente, en el medio del resultado, hay menos probabilidad de que se dé el accidente o se dé como es la enfermedad laboral. Acuérdense que el riesgo va a ser igual a la probabilidad por la consecuencia. ¿Y qué es lo que voy a variar o lo que voy a cambiar? Es la probabilidad. La consecuencia va a ser la misma. Si tengo un tipo trabajando, limpiando vidrios en un edificio que no tiene arnés, ya. ¿Cuál es la consecuencia? Caída, ¿no? Caída a diferentes niveles. ¿Y cuál es la peor consecuencia? Muerte. Muerte. ¿La vas a cambiar? No se puede cambiar. ¿Y cómo puedes disminuir la probabilidad de que la gente se caiga? Aumentando los controles. Con un buen andamio que tenga línea de vida, arnés de seguridad. ¿Ya? Entre más controles yo tengo, hay menos probabilidad de que el tipo caiga. Entonces, así es que se va haciendo, así es la manera de hacer la intervención, ¿verdad? Las medidas correctivas. Entonces, miramos más adelante esto, ¿no? Entonces, mire, las respuestas de los interrogantes anteriores, priorizar, mire, esto es importante. Priorizar la intervención de los peligros de frecuencias altas, eso. Hallados que puedan generar, mire, estos son mnemotecnia, miren lo que es ADATEL. ATEL significa accidente de trabajo e enfermedad laboral. Anótenlo por ahí porque después lo mismo que GEMA, ahí, por ahí siempre, ya se lo he dicho ya que lo significa GEMA. Gente, equipo, material y ambiente. Y lo mismo que la ATEL. Y lo mismo que SSCT, seguridad y salud de trabajo. Y lo mismo que SG guión SST, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces yo priorizo, mire. Entonces, ¿para qué hago una matriz de identificación de peligro de riesgo? Que es el diagnóstico de las condiciones en una empresa. Esto, para priorizar ¿qué? Aquellos peligros
que son de frecuencia alta. Cuando hablamos de frecuencia alta son aquellos que tienen alta probabilidad. Acuérdense siempre, riesgo es igual, probabilidad por consecuencia. ¿Sí? Yo siempre tengo que aplicar eso. Si yo estoy por allá por la Universidad del Atlántico, sede 43, todo por la 46. ¿Sí? Y cuando no existían esos puentes elevadizos, ahí existían siempre el problema de accidentes de tránsito por atropellamiento, ¿no? Entonces, una manera de disminuir, ¿no? Esos accidentes es la intervención. ¿Cuál era? Era construir un puente elevadizo. Con eso estoy disminuyendo que la probabilidad de que una persona muera más, porque por debajo el no acatarla, porque es una norma de seguridad del tránsito, el que no acatar esa del peatón, me puede pasar que un carro me atropelle. Y ahí es donde viene lo otro. Yo como peatón estoy violando una norma aceptada como segura. Y si el carro lo atropella y lo mata, muerto se queda. No lo paga nadie. ¿Por qué? Porque violó una norma. ¿Cuál es el procedimiento seguro? Pasar el puente. Para pasar de este lado al otro lado. En forma segura. No, porque allá me demoro más de 10, 15 minutos y acá nada más me voy a demorar un minuto, sí. Pero en ese minuto pasando puedes perder la vida. Entonces, cuando yo tengo ya priorizados mis peligros, implemento esto, actividades de prevención y control, eso es lo que es. Esa actividad, el hacer ese puente ya son actividades de prevención y control para evitar los ATEL, los accidentes ya. Y control en función de las prioridades observadas. O sea, en el plano, en lo que estoy observando, aquí no estoy ojo, que esto también, la gente piensa, esto se convierte en un arma de doble filo. Lo que yo consigne en la matriz de identificación de peligro y riesgo se me puede convertir más tarde en un problema de comer. Acuérdense lo que ya se puede convertir en un problema de violación, ¿verdad? De un procedimiento legalmente aceptado, porque usted lo consignó y no es así, ¿ya? Acuérdense que la responsabilidad, esto se puede convertir en una responsabilidad que de tipo penal, porque usted está consignando algo que no es lo que se observó en la práctica. Y una persona muere, ¿verdad? Porque dijo que ese peligro era insignificante. En vez de colocarlo en rojo, usted lo colocó acá en verde y la persona se mató. Acuérdense que todos estos documentos los pide el ministerio. Pero ven acá, en la IPEVAR usted dijo que este peligro aquí era tan insignificante. ¿Usted por qué lo puso en verde? Si esto era en rojo, esto era una priorización. Ahí se demuestra, ahí enseguida el juez castiga. Ya, castiga porque usted está incumpliendo ahí la norma. Y ¡pum! Tenga ahí la responsabilidad laboral y la responsabilidad. ¿Y quién fue la persona que autorizó, que estuvo ahí? El de los mandos medios también tenga responsabilidad penal, responsabilidad administrativa para la empresa. Sí, entonces, ahí tiene que uno ser seguro con lo que uno está colocando ahí. Ahí no se puede inventar como hacían antes, que en los programas de salud ocupacional la gente era un copy pega, copiaba una vaina de una actividad económica de una empresa y comes y terminaba colocándola comes en otra, en una vaina, y comenzabas a leer y resulta que estaba una vaina de un programa de sustancias químicas, comes en un colegio, entonces comienzas tú a leer, pero ¿cuál sustancias químicas hay aquí? Si lo que aquí es un proceso de enseñanza y eso pasaba. Con esto no. Con esto aquí ya, ¿cómo es? Aquí entró en materia ya, pero bien, vea fuerte. Aquí no se puede inventar nada. Entonces, ¿y después qué viene?
los sistemas de vigilancia de epidemiológica para los peligros y riesgos. Yo tengo que montar el sistema de vigilancia. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene una vida laboral, ¿verdad? Ingresa, tengo que hacerle ¿cómo es? Los exámenes médicos de ingreso cuando entra, de periodo durante y después de egreso cuando se vaya a jubilar, ¿verdad? Entonces, ese tránsito ahí entre la entrada, el ingreso y lo de egreso, esa es su vida laboral. Entonces yo tengo que montar ¿qué? Programas de vigilancia epidemiológica, porque al final yo tengo que dar un examen, un veredicto de que la persona entró sano y salió sano. ¿Sí? Entonces ahí vienen también las demandas que después entre otras cosas hay bueno, esto es una anécdota ahí, ¿no? Del suegro mío, pero no voy a decir dónde estaba trabajando. Resulta que en los peligros que le estuvo expuesto, él salió, yo le decía ahí, tú tienes un problema auditivo. ¿Por qué? Claro, porque tú, y eso es verídico, la persona que no escucha siempre tiene la tendencia de aumentar el volumen del televisor. Le dije, yo escucho bien el televisor, pero tú lo tienes en una frecuencia más alta que ya. Tú tienes un problema. No, pero ¿y cómo te salieron los exámenes? No, me salieron normales. ¿Cómo te salieron las audiometrías? Y él me mostró 100%. ¿Y por qué no te hace una evaluación en otro comes? Porque tú tuviste problemas ahí con la exposición que tuviste. No vas a decir que vas a salir preciso. Ahí tenía un problema, ya una pérdida auditiva de casi llegando a un 50%, ¿vale? Tiene pérdida auditiva. Y, uy, yo le dije, esto es demandable. Bueno, después cuando yo le dije, dije, yo no soy abogado especialista, pero y después cuando termine esto, me das una botellita de whisky por haberte dado los datos. Eso demora un año, ya, ¡pum! Y después, ¿verdad? Le vino el billetico fuerte. En eso tienen que los empleadores, ¿verdad? Mirar la responsabilidad civil. Cuando yo hago prevención, mire, cuando yo hago prevención y control de esos peligros, esos riesgos que me está diciendo, no me voy a ver, sobre todo la empresa, evitar demandas posteriores. Eso no es posteriores, ¿ya? Aún después de jubilado, y eso es demandable. ¿Por qué? Porque no hizo durante la vida laboral, ahí no hicieron los controles ni montó esto. Si él hubiera montado un sistema de vigilancia epidemiológica para ruido, ¿sí? No hubiera afectado. De pronto, él me dijo que había en otros barrios, y dije, no, pero tampoco riegue la bola. Ya, porque deja que tu proceso y después, ¿verdad? Lo verás, lo demás, si lo hacen o no. Entonces, fíjense que la importancia de montar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, las demandas millonarias que se evitarían, que se evitan, ¿no? Y las responsabilidades penales de la persona que está vigilando. Acuérdate que hay una política de seguridad y salud en el trabajo. Esa directriz, la empresa la escribe, ¿ok? Pero esa directriz es bajada, esa política es bajada de una directriz ¿a dónde? A las áreas de producción. ¿Y qué le dice a la persona que está ahí, al supervisor, ¿cómo es? Al gerente de planta? Señor, esta es la política. Usted responde, ¿verdad? Por la seguridad de los trabajadores aquí en esta área. Ya, entonces, ya hay una responsabilidad. ¿Quién es el responsable de esa área? Por eso hay jefes de áreas, esos son responsables de esa área. Ya. El responsable ¿quiénes son los responsables? Porque ahí es una línea mando directa, ya es una directriz de una política que se bajó, ¿verdad? A la área de producción. Y hay un responsable directo ahí. Lógico, si ahí falla, también falla arriba. Ya. Pero cuando falla ahí viene ¿qué? Hay una responsabilidad penal. Si por culpa de esa persona, ¿verdad? Se generó un dolo
o un homicidio culposo, o sea, que no tenía la intención de matar, pero se dio ya por una mala gestión, tenga y tome. Mire lo que le pasó a los que, principiando me da mucha pena por el especialista ahí que le acabó o sea, arruinó su vida. Y le tumban la licencia y queda listo para toda su vida. ¿Sí? Por tolerar. Hombre, que vamos a traer esa grúa, no vamos a demorar más. Vale más billetes esa vaina, nomás de ahí. Y el chofer, para congraciarse con los jefes, tranquilo jefe, mire, se monta y prende esa vaina. ¿Ya? Y piensa que es algo sencillo nada más porque bajar unos metros y se generó el accidente. Y mire todo lo que pasó. Entonces, en fracciones de segundos se puede generar como es un accidente, ¿no? Entonces, para eso es la matriz esa, para eso es la GTC 45. Entonces, fíjense, ahí en la IPEVAR está todo esto, mire. Están todos los peligros que se pueden generar en una empresa, mire. Están los biológicos, ¿verdad? Y esta matriz, mire, cada es anualmente, ¿cómo es? Hay que cambiarla, ¿no? Esa matriz hay que cambiarla, eh, ¿sí? Entonces, hay que... Un momentico, hay un estudiante que me está escribiendo, pero no lo puedo. Bueno, entonces miren, esto como es, eh, esto es lo que, aquí están todos los peligros. Y en una empresa, por eso miren, en una empresa pueden estar presentes todo esto. O sea, en los biológicos, fíjense que la matriz está anualmente hay que cambiarla. Sí. Entonces, mire, el virus de la pandemia, entonces tocó que cambiar todo. Entonces el virus pasó a prioridad número uno, montar los protocolos antes, todos los demás peligros quedaron en segundo plano. ¿Por qué? Porque es un virus que es mortal, ¿no? Entonces, fíjense, cambió todo el panorama de la matriz de identificación de peligro y de riesgo. Semáforo rojo, ¿verdad? El virus ya pasó, el biológico pasó a ser el número uno frente a todos los demás. Y todavía está en rojo, ¿verdad? En rojo, todavía no ha cambiado a amarillo, porque todavía hay gente que está muriendo de COVID en Colombia todos los días. No la cantidad que está, pero sí está y todos los días hay contagio. Y la gente anda relajada ya porque como hay yo no, porque fíjense que ya no hay nada, ya no dicen nada ni del COVID ni nada, y todos los días mueren gente, y todos los días se contagia gente, pero no dicen nada. No dicen nada ahora porque con el cuento de que ahora sacaron una de que si el 80% de una área está vacunada, ya se pueden quitar los vainosos esos, las mascarillas en los espacios abiertos. Resulta que ese cuento no es así. Yo la vez pasada estuve yendo a otros análisis diferentes. Por aquí cerca una
a la clínica, una clínica por acá, y donde hacen, precisamente donde hacen come ese tipo de pruebas, y entré comes al parqueadero y habían 8 carros ahí, ya, y yo me di cuenta de las personas con que, lo que estaban con caretas y con toda esa vaina, porque estaban haciendo muestras con, ya, eso lo hacen directamente dentro del carro, a las personas. Me di cuenta que eran personas que comen que tienen ya los síntomas, porque cuando la gente va allá es porque tiene los síntomas de la enfermedad, ¿no? Y entonces, antes de ayer estuve mirando por ahí y habían hubo aquí en Barranquilla 50 contagiados. Yo me imagino después de esta vaina, después de los carnavales, donde va a entrar gente de otros lados, extranjeros, que vienen con otras variantes. Entonces, ya, y entonces aquí ya, supuestamente, entre comillas, mandaron a quitar la mascarilla. Y tú ves por la gente por la calle, unas sin y otras con. Entonces, ¿qué? ¿A qué estamos jugando? Después de 2 semanas, yo le pongo 2 semanas o 3 semanas después de los carnavales, tenemos otra vez el pico arriba. Entonces, ¿qué pasa con esto? Mire, aquí tenemos los peligros físicos, que son los ruidos. Mire, aquí están en la iluminación. Entonces, mire, los químicos, ¿verdad? Los psicosociales, los biomecánicos, las condiciones de seguridad y los fenómenos naturales. Todos estos, por eso es que hay que priorizar, ¿ya? Porque yo los puedo tener todos ya en la matriz, pero voy a priorizar aquellos que tienen una frecuencia alta, peligro, y que me van a unos riesgos altos. Son los primeros que voy a hacer. Voy a enumerarlo en el orden, ¿no? 1, 2, 3. Sí, entonces, ¿por qué? Porque ahí es donde a la gerencia hay que decirle, mire, el problema que tenemos acá es esto. Entonces, ahí es en el que hay que meter la platica, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un personal que está expuesto y que con el tiempo se van a generar accidentes, y eso, cuando tú explicas en esa manera, ¿verdad? Lo que realmente cuesta un accidente y lo que realmente cuesta una enfermedad laboral, ¿verdad? Los millones, porque no estamos hablando de millones. Y es que porque hay un concepto errado, mire, porque el empleador afilia los trabajadores a la ED. Sí, usted lo afilia, lo está afiliando y lo está protegiendo, ¿qué? Frente a un hecho que es el accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Eso está tipificado ahí. Lógico, atiende cómo es todo el proceso, ¿no? Paga todo eso, la indemnización y todo eso. Pero eso está tarifado, joven, está tarifado ahí. Lo que no está tarifado es el costo, ¿verdad? De la responsabilidad civil, que es 5 o 6 veces más. Y no lo puede descontar de acá, de lo que tiene que pagar la ley, no lo puede descontar. ¿Sí? Porque eso está tipificado. La persona se voló una mano, ahí está cuánto tiene que pagar. ¿Vale? Un brazo, ok, pérdida de un ojo, todo eso está tipificado ahí. Muerte, ahí están los millones que tienes que pagar, hasta ahí nomás, porque eso está la ley. Lo que no está tipificado cuánto tiene que pagar no solamente el muerto, sino que meten otras cosas, como la familia, ¿verdad? Como cuántos chinos tenía. 4 chinos, entonces hacen el estudio de cada uno. Este quería ser médico, así, en eso, como os estoy diciendo, y eso se va a miles de millones de pesos. Por eso que, ojo con eso, cuando hay un accidente mortal, la empresa sabe lo que le viene para encima. Entonces, ¿qué pasa? Que llama a los deudos enseguida o llama a la cónyuge, y si son como obreros de escasos recursos que no han estudiado bien, ya. Y de pronto le ofrecen 100 millones, 200 millones, se los ponen así uno tras de otro. Y piensa que eso, como no he visto nunca plata, 200 millones así, tantos billeticos de 100.000 pesos, así uno detrás de otro, y piensa que es el baloto. Cha. Y entonces ahí en cae, incurre en error. ¿Ya? Como ya hubo un acuerdo, eso se llama acuerdo entre las partes, los pone a firmar. Ya, que le dio los 200 millones como parte de lo que le toca pagar por responsabilidad civil, y eso no, y eso da, esos 200 millones da como 5 o 6 veces más eso de esa plática. Eso demora 1 o 2 años, pero cuando cae, mejor dicho, tiene que pagarlo
todo. Por eso que comerla, tener un buen sistema de gestión de seguridad y salud sí paga. Ya, por eso, mire, por lo que. Vale, entonces pasamos. Entonces, fíjense aquí. Aquí quiero detenerme algo muy importante que eso va a estar allá en la GTC 45 y está simplificado. Entonces, mire cómo se controla el control de los peligros de ambiente de trabajo. Y esto es ley. Mire, el decreto 1072 en su artículo 224, ahí lo dice, que los peligros se controlan, mire, en la fuente, ¿vale? Ahorita vamos a mirar algo, en la fuente, en el medio del receptor. Pero resulta que a veces el peligro no lo puedo, ya les dije, hay peligros que no se pueden eliminar. No se pueden eliminar. Si no, lo puedo sustituir o lo puedo controlar. Entonces, este es el orden de prioridad. Mire, fuente y aquí esto, fuente en el medio, en el receptor. Pero si no está ahí, y aquí hay otro que está aquí, ¿verdad? Ahí salió otro que se llama el método. Ahorita vamos a mirar qué es lo que es el método. Entonces, mire cómo la jerarquía de control de esto, en la fuente, en el medio y en el receptor, mire. Mire cómo están los colores acá. Desde lo más efectivo a lo menos efectivo. Mire qué es lo menos efectivo. Proteger al trabajador con equipo de protección personal. Eso es lo último que yo haría. Mire, está en la jerarquía de controles. Entonces, ¿qué es lo que hace un empleador? Termina comprando unos tapones auditivos. La máquina ruidosa. Y eso es lo último. Mire lo que hace. El nivel de control de ese peligro es lo último. Mire, en la escala. ¿Por qué? Este es el menos efectivo. Que sí, cuando llega allá, sí hay que hacerlo, pero digamos, es la actividad menos efectiva que hay. Entonces, fíjate cómo la jerarquía de control, mire que esto es un triángulo invertido, ¿no? Pero mira donde el más efectivo que es la eliminación. Mira lo que dice acá. ¿Cómo elimino el peligro en la fuente? ¿Es posible eliminarlo? ¿Eliminar el peligro físicamente? Si es una máquina ruidosa, mire, para volar. Si es una máquina, ¿cómo elimino ese ruido? Una es encerrando la máquina, ya le hago un encerramiento. ¿Para qué? Para atenuar esos decibeles de 85, bajarlo siquiera a 50, 40, hago un encerramiento ya de la máquina. Lo otro que es separar el trabajador de la fuente. Lo coloco acá en en un cuarto, solo acá, con unos PC, con unos controles acá en el cuarto. Y lógico que esto vale plata. Hacer una obra de ingeniería, ¿verdad? De mandar los cables de ahí hasta la máquina para que yo desde el cuarto de máquina, el cuarto de acá de mando, donde estoy aislado de la fuente del ruido, yo pueda manipular la máquina, ¿ya? Y la máquina está acá en el área de ¿cómo es? De producción. Entonces, esta inversión que yo aquí en la fuente, ¿verdad? Es la forma. Pero muchas veces eso depende también del presupuesto, ¿no? Yo puedo eliminarlo también si tengo buena plática. Esa máquina es ruidosa, entonces hago un balance, ¿no? De costo-beneficio. Es una máquina que tiene más de 30 años. Vamos a darle ya de baja. Sí, démosle de baja y compramos una nueva. Entonces ahí, ¿verdad? Se eliminó ya. Y claro que la nueva ya viene con las nuevas normas de seguridad y salud en el trabajo. Vienen con una capa de encerramiento ya, con un sistema de encerramiento que no deja salir el ruido ya. Y entonces más automatizada, ¿no? Entonces la primera parte es esto, porque esto es lo que vamos a hacer. Cuando yo haga mi plan de intervención, esto es lo que voy a hacer, y eso también aparece en el Excel, en la matriz. Entonces, esta jerarquía de controles, mire cómo es: eliminación, eliminó el peligro físicamente, mira después sustitución, reemplazar el peligro. Resulta que, porque si no se puede eliminar, entonces sí, o sea, no se aplica, ¿no? Entonces pasa por el segundo, ya, como lo que estaba diciendo. Si el caso es una sustancia química, yo no la puedo eliminar, el peligro no lo puedo eliminar, está ahí, presente. Una sustancia química, pero yo puedo cambiar, yo la puedo sustituir. Esa sustancia que es altamente tóxica por una menos tóxica, eso sí puedo hacerlo ya. Entonces, ahí ya estoy interviniendo ya.
Entonces yo puedo sustituir esa sustancia, entonces se reemplaza el peligro, ¿verdad? Estoy reemplazando una sustancia muy corrosiva por una menos corrosiva, o una sustancia que es altamente tóxica por una menos tóxica. Eso es lo que se hace, una sustitución. Entonces en el tercero, mire, que es aislar la persona del peligro. Es esto, control. ¿Qué hago acá? Un control de ingeniería, lo que acabo de decir. ¿Cómo aíslo la persona del peligro? En la fuente, en la máquina, los encierro, hago un encerramiento y pongo acá en una cabina la persona sola. Eso es un control de ingeniería. ¿Por qué es control de ingeniería? Hombre, porque yo trasladar a la persona en un cuarto solo con con unos sensores, con unos PC que manden, yo esta máquina tengo que mandarla a través de unos, ¿verdad? De unos cables que llegan acá hasta la máquina. Y eso es un control de ingeniería. ¿Sí? En una parte electromecánica, ya, una parte como es de alta ingeniería, de hacer ese proceso, de pasar de aquí los botones acá, las botoneras acá de encendido apagado, lo voy a pasar a través de acá, lo voy a pasar a través de unos cables, los voy a pasar acá a una área donde está el tipo aislado, una cabina, ¿sí? Entonces, eso cuesta, ¿no? Entonces, fíjense que después vienen los controles administrativos. Cambiar la manera de trabajar de las personas, ¿no? Entonces, yo puedo cambiar la exposición, es cambiarlas por hora. Sea rotativo, lo voy rotando. ¿Ya? La persona le digo, hombre, usted va a estar aquí 1 o 2 horas y lo cambio. Como cuando yo hice, mire, cuando yo hice mi trabajo de tesis de especialista en la parte esta, me tocó una empresa por allá por Malambo que hacía el revestimiento de las láminas de zinc. Sí. Esas láminas que vienen oxidadas, vienen unos rollos en toneladas, entonces esas las pasaban por ácido clorhídrico y quedaban blanquitas totalmente. Ya. Y después la iban a revestir, ¿no? Con una sustancia, y esas sustancias venían en unas barras que habían que hacerle unos hornos de fundición, y esos hornos generaban unas temperaturas altísimas que los obreros nada más duraban media hora, entraban a una temperatura, a una cámara de climatización para llegar otra vez a 30 grados, y después tomar una cantidad de sal rehidratante, porque el sudor, la alta temperatura le hacía eliminar el electrolito, y la gente comenzaba después a temblar, ¿no? Yo hice todo ese proceso, claro que no llegaba hasta allá, porque los tipos, además de que tenían una plataforma, pero aún así pasaba eso es cuando comenzó. Hoy en día, ¿qué? Totalmente automatizado. Un robot, una mano de un robot que aguanta esa temperatura es la que coge las barras y las echa en el fondo. Los tipos están donde viendo desde una altura de una cabina, viendo todo el proceso ya de cómo se va revestiendo la lámina. Y esa altas temperaturas ahí nada más lo está haciendo las máquinas, y lo está haciendo ya, pero no están exponiendo eso. ¿Qué es? Pues un control de esto, un control de ingeniería y un control ya, administrativo. Ya. Las personas cuando estaban cerca de esto nada más duraban media hora y no volvían a entrar más ahí a esa área, ya, porque la deshidratación era tan bárbara, entonces lo cambiaban por otro tipo, sí, otra persona, y así. Cada tipo que duraba media hora entraba a unas cámaras de climatización de 700 para pasar a 30 grados. Ya estaban todos arropados, parecían unos astronautas, pero no, aún así no. Entonces hubo que cambiar todo el proceso, ya, hubo que cambiar todo el proceso. Yo también vi, ¿no? Con esa época de cómo se hizo el cambio, ¿no? Digamos, hoy la parte estamos en la cuarta era digital, ¿no? De cambiar todos los procesos. Cartón Colombia también, yo vi el proceso cuando Cartón Colombia lo que hace es reprocesar el cartón, ¿no? Tienen unos bastidores son como unas licuadoras grandísimas, por eso generan una cantidad de ruido. Ya, el tipo lo llevaba con una grúa. Hoy qué, hoy día lo haces lo hace como es un brazo, un brazo como es que lo manipulan desde acá, también desde un centro, y no están expuestos a ese ruido. Entonces, los procesos han cambiado.
en mejora entonces fíjense que vienen los controles y lo último, mire, vea, esos son los elementos de protección personal. Esta es la manera como se hace el control, ¿verdad? En la fuente, en el medio y en el receptor, ¿vale? Entonces ahí terminamos ahí esa partecita. ¿Ok? Entonces, vemos acá. Miremos todo esto para que vean. Entonces, fíjense cómo en una inspección a veces uno dice, hombre, ¿qué peligro puede haber en un área administrativa? ¿Qué peligro puede haber si no hay ningún tipo de peligros son bajos? Entre comillas, mire lo que se ha encontrado en las áreas donde hay computadores, hay escritorios y secretarias, mire. Los tomas que normalmente están en la oficina son de 2 tomas, pero resulta que tienen varios equipos, ¿no? Tienen fax, tienen impresoras, tienen teléfono, tienen de cuanta vaina, computadores un poco, y entonces mira lo que hacen. Estas regletas lo que hacen que aumentan, lógico, aumentan el número más miren lo que hacen acá, una regleta sobre regleta. ¿Y qué es lo que trae consigo eso? Aumentar, ¿verdad? Aumentar aquí la resistencia eléctrica. Y esto termina generalmente, termina en un incendio. Entonces, miren todo lo que... Esto es una parte que vamos a mirar. Mire cómo comienza. Comienza con un humito, ya, que no es perceptible. Y de pronto está ahí, y de pronto se fue la secretaria y deja toda esa vaina enchufada. Ya. Y esta vaina se sigue generando calor. Mire, y cómo comienza un pequeño conato, mire, comienza a calentarse, sigue calentándose. ¿Y qué pasa? Todo esto que está acá, hay algo que la gente no mira, pues siempre, nunca miramos eso. Cuando cogemos una ficha técnica de cualquier sustancia, lo que sea, lo que miramos es propiedades físicas, es sólido, es soluble en agua, tiene una densidad no sé qué vaina, ¿verdad? Tiene un pH que no sé qué, que el punto de ebullición, que el punto de fusión. Miran otras cosas diferentes y ahí está en la ficha técnica y la gente ni le para bola a esa vaina, ni le para bola. Cuando comienza a mirar que de presión, como que le tienen fobia a esa vaina, presión de vapor, y hay una vaina que dice que flashpoint, a veces vienen, por eso es que la gente no lo entiende o no sabe. ¿Qué es el flashpoint? Flash point es de puntero, de pronto la gente que no sé qué entenderá. Flashpoint es, mire, punto de inflamación. Esto, todo esto que está aquí, todo esto que está aquí, este encauchetaje, aquí tenemos alambre y toda esta vaina es caucho, es un polímero. Toda la sustancia, cualquiera que sea, tiene, así como una sustancia tiene un sólido, tiene punto de fusión, un líquido tiene punto de ebullición, todas tienen punto de inflamación, ¿no? ¿Y qué es el punto de inflamación? Es la temperatura a la cual desprende vapores inflamables. Y ahí, pum, y ahí se prende. Aquí esta vaina prende. Esto comienza a producir candela. Ahora verán lo que pasa aquí. Esto se llega a calentar. Por eso es que esto es, digamos, este es un incendio silencioso. Y miren lo que está aquí alrededor. Este tapizado aquí es inflamable. Uy, facilito. Facilito, no, cuando vienes a ver, tienes toda ¿cómo es la oficina? Mira, aquí está la alfombra. ¿Ok? También esta alfombra es inflamable. Facilito ahí. Entonces, cuando llega la temperatura de inflamación, no se necesita candela, nada más con el calor, ¡pum! Y prende. ¿Ya? Prende enseguida. Mira, ahí está, vean. ¿Sí? Comienza por ahí. ¿Y qué es lo que más? Mire, ahí comienza a prender, ahí se comienza a prenderse y ahí comienza a coger cuerpo. Mira esta idea. ¿Sí ven?
ya hay cogió cuerpo ya, eso lo vamos a mirar después cuando veamos la parte de incendio, que cuáles son los factores que, mire, esto, esto es lo que nosotros tenemos que ver y evitar, ¿ok? Mire, porque aquí en un tomas nada más son dos, y entonces mire, le ponen más tomas y multitomas, entonces crean, de estos dos crean, mire, aquí cuatro, aquí tiene uno, del otro lado acá, aquí de este que metió acá, mire, tiene uno, dos, tres, cuatro, tiene cuatro máquinas, y entonces eso, llega el punto de inflamación, ¿verdad? Y se prendió, y ya para de contar, y ahí este conato de incendio comienza a agarrar aquí la alfombra, ¿ok? La alfombra que es inflamable y comienza aquí y comenzó el incendio, ¿ya? Para eso es la matriz ISPEVAR, para eso, para evitar esto a tiempo, ¿ya? O sea, esto no se puede, lo que yo le digo, tolerar, ya, cero tolerancia con esto. Si el toma viene para dos, nada más dos equipos. ¿Quieres montar otros equipos más? Tendrás que montar números de estos tomas, ¿verdad? Según equipos tengas. Y no hacer esto, ¿verdad? No hacer esto, porque esto lo que hace es recarga los circuitos y esto es lo que pasa, joven. ¿Saben cuándo comienzan a quemarse las casas? En diciembre. Me van a decir que en su casa no alguna vez resulta que los árboles tienen el arbolito, tienen otra vaina, el pesebre, y entonces las, los foquitos, los foquitos esos ¿verdad? De colores que son eléctricos. Y entonces montan uno, montan arriba del otro y montan del otro el otro. Ya, montan tres en uno. Y tienen, no, que la instalación para, este es para el bolito y este es para no sé qué, para la puerta. Vienen y alargan la vaina para allá y montan otro acá. Y tienen como 6 instalaciones metidas acá. Y esto, vea, se genera la resistencia y hace esto. Y después se van y dejan el arbolito prendido. Y cuando ven a ver, ya no tienen casa, no tienen apartamento, por lo mismo, por la falta de prevención. Esto no se puede hacer. Esto no se puede hacer. De montar 3 y 4 ¿cómo es? Eh, instalaciones esas eléctricas de los foquitos y la gente lo hace. Y miren lo que pasa. Entonces, eso, ¿verdad? Y ahí podemos seguir, ¿no? Y podemos seguir nosotros, miren los peligros, ¿ok? Y esto, ¿para qué nos sirve la IPVAR? Para esto, para identificar, ¿no? Identificar esos peligros que tienen potencial de pérdida. Miren esto acá. Esto es un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo en una empresa. Esto que está arriba, mire, sobre el riele, esto es un motor, esto funciona así hacia arriba, así, en forma horizontal, llevando carga. Esto es un puente grúa que está aquí. Esto se llama así puente grúa, ¿ya? Esto va sobre unos rieles, ¿verdad? Y aquí tiene como una rodaja y esto es eléctrico. Y esto en las bodegas, en las grandes bodegas, en las grandes comer, y esta carga va de aquí hasta una bodega que ya, porque este apenas es un pedazo. El riel sigue hasta allá, hasta el fondo, y esta carga puede llegar más dependiendo de cómo es, de qué tanto es grande la bodega, ¿no? Hay bodegas que bueno, alcanzan, son grandísimas, transportan carga de un lado a otro. Pero esto se puede, en una IPVAR, en una inspección de planeada, mirar, mire, algo en el ojo clínico, algo tan sencillo, mira aquí arriba, uno siempre, ojo, uno siempre creo que mira la capacidad del equipo que va a utilizar. Ya. Como, miren los ascensores, y se los digo allá, ¿no? Allá en la universidad, el ascensor dice que nada más capacidad, tiene una capacidad. 4 personas, ¿no? Y allá, no, esa vaina aguanta. Montan 5 o 6, sí. Aguanta, sí. Lleva, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo puede ser el momento que se reviente
porque son guayas de acero, se reviente la guaya de acero y generan una catástrofe. Ya, se revienta la huella y el ascensor se estrella hasta allá en el primer piso. Entonces, fíjense, hay un error garrafal, ¿verdad? 3.000 libras. Mire la carga, ¿cuánto es? 5.000 libras. Está excediendo la capacidad límite. Y mire que está. ¿Dónde se rompe el más leve, el lado más débil? Mire que está la eslinga. Esta es una eslinga cerrada y mira cómo está allá. Está abierta. Aquí hay dos cosas diferentes. Aquí ya fíjense que este procedimiento, ¿verdad? Ya no es un procedimiento seguro. Y esto, por eso es que las empresas tienen que estar en los procedimientos. Cargas que superan esto no se pueden levantar y eso debe estar consignado con la política. No, que nada más como es un pedacito, nada más aquí. La vamos a transportar de aquí para acá. Sí, en ese pedacito, en ese segundo, miren lo que pasa. Y esto no se puede, ya, eso es lo que yo le digo, cero tolerancia, eso no se puede tolerar. Nunca puede haber una vía peatonal en un puente grúa. Ya por aquí por debajo no puede pasar nadie, ni carro, ni nada de transporte, de montacarga, nada. Por aquí, mientras esté avanzando la carga, ya, mientras, y esto tiene que tener algo sonoro que avise, porque de pronto puede pasar personas de aquí para acá, de un lado para otro. Entonces debe avisar, ¿no? Que el puente grúa, y entonces la gente deje de pasar por ahí. Mire este señor, distraído totalmente, ya llamando la atención a algo mientras él está estacionando y mire lo que pasa. Mire que puede pasar algo mortal. Esta carga, de verdad, puede generar un accidente fatal. Aquí le cae esto, ¿verdad? Y todos cristianos se llamaban. Y mire este señor, distraído y no está pendiente de qué es lo que le está, ya, y está llamando como que la atención acá a otras personas y mientras está accionando esto. Uno siempre tiene ojos en la tarea, en lo que está haciendo. ¿Ya? Así van a ver, miren, diferentes tipos de accidentes que todo esto con la IPVAR se pueden evitar. Todo esto se puede evitar. ¿Ya? Entonces, miren que los peligros, cualquier acto, mira, con condición que puede causar, es cualquier acto o condición que tiene el potencial de causar daño. Y el riesgo, mire, es la probabilidad de que alguien sea lesionado por el peligro. Ya cuando se materializa el peligro, se genera el riesgo. Y esas son las técnicas de identificación de peligro, ¿no? Que están en el IPVAR, ¿no? Entonces, fíjense, esta actividad, eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer, coger una actividad y analizarla paso por paso y mirar cuáles son los peligros, ¿verdad? Y qué efectos posibles y puede generar esa acción, ¿verdad? ¿Y qué le puede pasar a GEMA, a la gente, el equipo, el material y ambiente y hacer la intervención con los controles que ya le hemos dicho? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, fíjense este tipo acá, por tratar de alcanzar acá, miren dónde, en el montacarga, miren dónde viene la parte. Esto es un acto, mire, esto es un acto subestándar, un acto, ¿verdad? Que puede generar un accidente. Esto no lo dice ningún procedimiento, lo acaba de inventar él. O sea, esto es lo que no se puede, esto es lo que no se puede tolerar en las empresas, este tipo de actividades. Están fuera, ¿ok? Están fuera de control. Esto es una violación de una norma aceptada como segura. Esto no se puede hacer. Esa es una pregunta clave. ¿Qué podría pasar? Mire, ¿qué podría pasar si el tipo se monta? Esta es una pregunta. ¿Cómo podría ocurrir? ¿Cómo se puede caer ese tipo de ahí arriba? ¿Por qué podría ocurrir? Por esto, por esta. Mire. Entonces, un peligro puede identificarse de muchas maneras. Mira, cuando se planifica el trabajo, antes de empezar una tarea, observando una tarea, esto, mira, aquí, observando esto, uno puede ya. Y ahí uno puede aguantar y decirle, a detenerlo a tiempo, o la persona que está supervisando aquí, tranquilo, jefe, eso nada más un segundo y ya alcanzo. Ya. Entonces yo no puedo ser tolerante de esto. ¿No? Acuérdense, responsabilidad penal, responsabilidad civil, observando una tarea, analizando accidentes. Ya. Terminamos por ahí, vamos a coger otro más. Ahora sí vamos a entrar a
la GTC 45, ¿vale? Y comenzamos por acá. No vamos a detenernos mucho tiempo aquí. Estas son actividades, mire. Ya esto aquí se convierte en un trabajo en altura. Mira que el tipo aquí está en un andamio, ¿verdad? Pero necesita alcanzar acá este nivel. Miren lo que hace el tipo. A través de aquí va a alcanzar a este otro nivel. ¿Sí? Entonces, estos peligros son los que no se deben permitir, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo veía, es que aquí hay una identificación de un peligro que se puede caer, ¿verdad? Y puede dar al traste con la actividad. Entonces, aquí hay una persona que está supervisando esto, pero lo deja, ¿ya? Entonces, es tolerante, ¿no? Lo mismo acá. Esto es un trabajo eléctrico, ¿no? Y hay un procedimiento. Antes de hacer esto, hay que quitar la energía. Acuérdense que un video el primer video que vimos, bajar la palanca y montar un candado, acuérdense, un candado de bloqueo y se coloca una tarjeta no operar. Ya, ahí. La persona que vaya a hacerlo ya sabe que eso significa que alguien está haciendo un mantenimiento aquí, en esta área. Con esa manera se evitan los tipos siguientes. Y miren, este también es interesante. Entonces, de ahí donde, después de la fuente, porque si yo no puedo hacer control, miren, en la fuente, ni en el receptor, ni en la persona, entonces hay otra que se llama el método. Ya, miremos esto. Esta es una actividad que está haciendo, ¿verdad? Esto es un operario que viene con una carga aquí. Pero fíjate, lo interesante es que aquí hay una máquina, ¿verdad? Hay una máquina, pero esta máquina tiene un brazo lateral, ¿sí ven? Pero entonces la metodología de cómo va a controlar el peligro dice eliminar la primera, ¿no? Acuérdense, la fuente. Esta es la fuente que lo que está generando este. Si esta señora siempre que está haciendo, tiene que levantar una pierna y la otra para poder pasar aquí. La probabilidad de que se caiga es alta, ¿sí? De que se caiga y tropiece con la baranda es alta y caiga y rompa lo que está aquí y también gema, acuérdense. Aquí en este caso se va a dañar el equipo, lo que tiene aquí el producto, ¿verdad? Y ella también se va a lesionar. Entonces, pero que me dice que el control dice que, hombre, que elimina, listo, vamos a eliminar. Si usted elimina esto acá, acaba con la máquina puede, y entonces, ya, no puedo eliminar el peligro en la fuente. No puedo sustituir la máquina porque esta máquina vale millones. Ya, no puedo sustituirlo. No puedo hacer ninguna obra de ingeniería, no puedo hacer un puente por aquí. Mire que ya no cabe nada. En lo último, en la persona, no puedo hacer nada acá tampoco por la persona. Lo que sí puedo cambiar es el método. Ya, el método es la trayectoria. Entonces, ¿qué hago yo? Cambio el flujo del proceso de esta. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer detrás de la máquina. Se va a demorar un poquito más. Detrás de la máquina hay una zona, ¿verdad? Un camino así como ella viene por aquí. También de la parte de atrás de la máquina hay una zona, ¿verdad? Peatonal. Entonces, eso es. Controlo es el método, el flujo del proceso. Entonces, ¿qué hago? Que esta operaria, en vez de estar pasándose esa baranda a evitar que se caiga, entonces lo que hago es que la voy a pasar por acá, porque por acá sigue el camino, ¿verdad? Hay una franja peatonal que sigue por acá, por el pase de la máquina, da la vuelta y después puede seguir derecho, otra vez a donde va a llegar.